La presidenta Claudia Sheinbaum señala que no quiere que la comunicación con Donald Trump sea a través de los medios de comunicación. Esta relación entre ambos países es, pues sí, ciertamente tirante. Esto luego de que Trump afirmara que le teme a los cárteles en esta declaración que hizo el presidente ante reporteros. Y el presidente Donald Trump afirma que pagará $1,000 a todas aquellas personas que se autodeporten. Autoridades de Estados Unidos informan que ya hubo un caso de éxito. Vecinos del municipio de Capulhuac, en el Estado de México, piden la destitución de la alcaldesa Selene Hernández. Es acusada de agredir a una psicóloga. Llegan a Roma los 133 cardenales que van a participar en el cónclave para elegir al nuevo papa. Además, refuerzan la seguridad en el Vaticano por este proceso que se vivirá y que lo tendrá minuto a minuto aquí en Milenio Televisión. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención. Y vamos directamente con toda la información y todo lo que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Y comenzamos con los temas que tienen que ver con la relación de México y la Unión Americana. En particular con los dichos, nuevamente, del presidente Donald Trump sobre la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto luego de que la mandataria rechazara el ingreso de militares de la Unión Americana para, según esto, ayudar a nuestro país en la lucha que se tiene contra los cárteles de la droga, señalando que la soberanía es inviolable. A lo que Trump contestó que la presidenta le teme al crimen organizado. Declaración que no pasó desapercibida por la propia mandataria. Horrible people that have been killing people left and right, they've made a fortune on selling drugs and destroying our people. We lost 300,000 people last year to fentanyl and drugs. They're bad news. Yeah, that's true. If Mexico wanted help with the cartels, we would be honored to go in and do it. I told her that. I would be honored to go in and do it. The cartels are trying to destroy our country. Well, she's so afraid of the cartel she can't walk, so, that's the reason. And I think she's a lovely woman, but the president of Mexico is a lovely woman, but she is so afraid of the cartels that she can't even think straight. Hay muy buena comunicación con el presidente Trump. En 3 meses y poquito de su gobierno, pues hemos tenido, no sé, más de 5 llamadas. Y es buena la comunicación, a veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto. Entonces, yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora, entre Estados Unidos y México, fuera a través de los medios y declaraciones a los medios. Otro de los temas que han estado en la agenda de Estados Unidos es la migración. Como parte de sus políticas migratorias, el presidente Trump anunció que le va a pagar $1,000 a los migrantes que se autodeporten de Estados Unidos mediante una aplicación. La aplicación está conocida como CBP One. Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario explicó más sobre esta decisión y esta política que estaría ya aplicándose. But what we thought we'd do is a self-deport, where we're going to pay each one a certain amount of money, and we're going to get them a beautiful flight back to where they came from, and they have a period of time. And if they make it, we're going to work with them so that maybe someday, with a little work, they can come back in if they're good people, if they're the kind of people that we want in our company, industrious people that could love our country. Y en estos temas, en temas migratorios, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, visitó el centro de detenciones del ICE, esto allá en la Florida, para verificar las condiciones de los connacionales que permanecen en este sitio. A través de sus redes sociales, el funcionario dijo que habló con ellos y refrendó el compromiso de la Cancillería de brindarles atención legal. Moctezuma Barragán explicó que con este trabajo se cumplen con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró que los migrantes mexicanos en Estados Unidos no están solos. No hubo imágenes de la reunión, solamente esta imagen, la que vemos en pantalla del post que puso en sus redes sociales y la propia imagen del embajador a las afueras de esta oficina. Y mire, el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, dio a conocer que se va a hacer una revisión integral
a todas las instalaciones y estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. Esto llevará a la finalidad de salvaguardar la integridad de los extranjeros y el personal del organismo que labora en estas propias instalaciones. El exgobernador de Puebla expuso que una de las primeras medidas que está implementando es la de la revisión de la protección civil en dichas estancias. Esto luego de lo que ocurrió en esta estación migratoria en Chihuahua, que cobró la vida de más de 40 personas. Recordará usted, tragedia que se vivió el 27 de marzo del 2023. Y tenemos que estar muy atentos en ese tema, ¿no? Vamos a estar trabajando de la mano de ello para que lo primero que estemos haciendo es que haya una revisión integral para que se privilegie y se resguarde y salvaguarde, por supuesto, la integridad de todos los migrantes que podían estar ahí, más los funcionarios que también trabajamos ahí. De momento no, estamos en el análisis para ver exactamente qué es lo que más se requiere y cómo lo podemos hacer. Y bueno, pues vamos al tema de las últimas semanas, los aranceles de Donald Trump. Ahora el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció nuevas medidas de control para el comercio exterior del acero y los textiles, mismos con los que se busca proteger la producción nacional de estos productos y los empleos que se generan en estas industrias, además de sustituir las importaciones hechas de Estados Unidos hacia esta región del mundo. También reveló que el gobierno federal congeló las cuentas de 8 empresas del sector textil y también del calzado que habrían realizado importaciones irregulares por un monto de 24,000 millones de pesos, utilizando el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Además, se prevé sancionar a 5 aduanas involucradas por este mismo caso. Vamos a quitar 1,062 registros de molinos. Eso significa la mitad de los molinos que han sido presentados por empresas. ¿Qué beneficios tiene esto brevemente? Se evitará que comercializadoras, hablo del importador, usen registros apócrifos para importar acero. Vamos a reducir la evasión arancelaria porque pues no pagan impuestos tampoco, es decir, pagan impuestos menores o tienen beneficios. Entonces vamos a reducir la evasión. Entonces se hizo una revisión y vimos que 8 empresas hacían uso ilegal de esto, es decir, estaban engañando al gobierno de México, diciendo estoy importando textiles o calzado para después exportarlos, verificamos, checamos, vivimos que no lo exportan, estaban mintiendo. Mire, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó que la exención arancelaria para autopartes que fue hecha en México y Canadá es una medida temporal. El CBP informó que la medida va a estar en vigor durante los próximos 90 días, esto mientras se define un proceso para imponer un arancel a las autopartes importadas. Recordemos que las autopartes quedaron libres de todo arancel de Donald Trump debido a la sección 232 que el propio TEMEC tiene para este tipo de partes o bien de convenios entre industrias. Mientras que el presidente Donald Trump anunció también un nuevo arancel. En esta ocasión se fijó hacia la industria de películas extranjeras y dice que va al 100%. En su red social Truth, el mandatario señaló que la industria del cine estadounidense está muriendo y que otros países se han llevado a directores de Estados Unidos, en este caso de Hollywood. Durante su evento, este evento en la Casa Blanca, explicó que esto lo hace por los empleos norteamericanos. Our film industry has been decimated by other countries taking them out, and also by incompetence, like in Los Angeles. The governor is a grossly incompetent man. He's just allowed it to be taken away from, Hollywood. Hollywood doesn't do very much of that business. They have the nice sign and everything's good, but they don't do very much. So we're going to meet with the industry. I want to make sure they're happy with it because we're all about jobs. That's all what it's very important. It's a big industry, but it's an industry now that's it's really left. It's abandoned the USA. Where it started, and we'll get it back. Vamos con temas que tienen que ver con la política y con lo que ocurrió el fin de semana en el Consejo Nacional de Morena. Ahí se definieron los lineamientos éticos y morales para todos militantes, todos los que quieran participar en los futuros procesos electorales. Recordará que hace unas semanas platicamos aquí mismo, en esta misma mesa, con la presidenta nacional de Morena. Bueno, los lineamientos en los que se prohíbe el lujo, los despilfarros y también otra serie de situaciones. Tenemos aquí la crónica completa. Desde las 9 de la mañana, uno a uno fueron llegando los integrantes de la plana mayor morenista. Gobernadores, diputados federales,
senadores, alcaldes, dirigentes y hasta invitados especiales, como el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro, y Berta Alcalde, fundadora de Morena. Todos con el mismo mensaje. ¿Hay unidad? Sí, absolutamente. Muy bien, todas las tensiones se han superado. Sí, todos vamos en unidad y hay unidad y hay compañerismo. Siempre todos los partidos debemos ser muy autocuidadosos, autocríticos, de mantener nuestros principios, nuestros ideales, de que no nos perdamos en las parafernalias del poder. La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada entre 364 consejeros nacionales, donde también se dio a conocer la carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde le recomendó no confiarse. Tras las recomendaciones, el Consejo avaló por unanimidad algunas medidas contra el nepotismo y emitió los siguientes lineamientos éticos para sus militantes. No se aceptarán conductas contrarias a la austeridad, como la renta de aviones privados, vehículos blindados, turismo político injustificado y ostentación de joyas o ropa de marca. Tampoco el amiguismo, influyentismo o sectarización, priorizando la unidad. Al final, aseguran que hubo cierre de filas con las medidas aprobadas. Y nos tocaba a nosotros, en este momento, hacer una pausa en el camino y recordar siempre de dónde venimos para tener claridad hacia dónde vamos. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Qué significa Morena? ¿Por qué creamos este movimiento? Y el orgullo gigantesco que a todas y a todos tenemos de formar parte de Morena. Francamente, fueron muy claras los respaldos al planteamiento. No hubo una sola intervención que planteara inconformidad con un solo punto. Con información de Omar Brito y Armando Martínez, Milenio Noticias. Bueno, durante el Consejo Nacional se reveló el contenido de la carta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria aseguró que con esta carta pide que Morena no se convierta en un partido de Estado. Y son 10 puntos. El primero habla de la importancia de la unidad. Los otros puntos tienen que ver con la ética de la transformación, que los recursos económicos no se vuelvan la distinción de un militante, sino todo lo contrario. El poder es humildad y nosotros debemos comportarnos con rectitud siempre. Los otros 2 puntos tienen que ver pues con la historia de México y lo que fue el PRI durante tantos años en nuestro país. No hay nada que se parezca de Morena a aquello. Y la otra pues es parte de las orientaciones. No hay nada que pueda vincular al partido Morena a ninguna situación de vínculo con la delincuencia, sino sencillamente es un elemento sustantivo que debemos de tomar en cuenta siempre. Mientras que uno de los principales aliados de Morena, el Partido Verde, aseguró que ellos van a aplicar la prohibición contra el nepotismo hasta el 2030, nada de que al 2027. PT. Nosotros vamos a hacer lo que la ley establece y nosotros vamos a hacer lo que la ley establece, y el diputado Monreal fue muy claro que hay marcos normativos que obligan a los partidos a ceñirse a ese marco normativo, y el Partido Verde tiene muy claro que tiene autonomía y que se va a ceñir a lo que la ley establece. Muchas gracias. Pero sí, es decir, lo que quiere decir es que ellos sí van a ir hasta el 30 en el caso del nepotismo. Gracias. Qué bárbaros. El Verde sí. Bueno, pero usted se rompe la alianza. Pero se rompe la alianza, bueno. No se rompe la alianza, pero cada partido tiene autonomía. El PT y el Verde tienen autonomía. Esto solo aplica para Morena. Morena no va a asumir ninguna actitud de nepotismo, pero en el Verde y en el PT tienen libertad como aliados y ellos tomarán su decisión en el momento que la Constitución diga. Pero Morena entonces no podría respaldar a un candidato del Verde o del PT. Morena va a mantener su alianza. Bueno, habrá que aclarar esto. Yo hoy tuve la oportunidad de platicar en radio con la secretaria de Difusión y Propaganda de Morena, y la claridad que tienen ellos es que también incluso con alianzas no acompañarían este tipo de prácticas. Ya veremos qué es lo que ocurre, ya veremos qué sucede en este tema que ciertamente es muy polémico. En más temas de política, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó hoy la celebración del 163 aniversario de la Batalla de Puebla. Ahí refrendó el llamado a defender la soberanía.
recordamos uno de los momentos más patrióticos y conmovedores de la defensa de la patria. Recordamos una victoria que echó raíces en el corazón del pueblo de México, aquí y en otras latitudes. No hay mexicana o mexicano que no siente emoción y orgullo al recordar la heroica defensa de Puebla el 5 de mayo de 1862. El 5 de mayo nos recuerda que el presente y el futuro de México es el de ser una nación libre, independiente y soberana. ¡Que viva la soberanía nacional! Solicito autorización para iniciar el desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. A las Fuerzas Armadas Mexicanas. Podemos apreciar el paso de los guiones representativos de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Cultural y multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos. Unidad constituida por pobladores de los municipios de Tetela. Concluyendo el desfile sin novedad. Y ayer la Secretaría de la Defensa Nacional informó la muerte del último sobreviviente del Escuadrón 201. Se trata del general de transmisiones retirado César Maximiliano Gutiérrez Marín. Fue el viernes cuando se dio a conocer esta información. Hoy está aquí en el estudio y nos acompaña el general Everardo Becerra López, director general de transmisiones. General, qué gusto saludarle, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y un gusto saludar a tu apreciable audiencia. Hoy se le rinde un tributo a un hijo de la patria que dejó pues el nombre de México en alto, de esto que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y de que hoy está en los libros de historia. Así es, el sargento Gutiérrez Marín falleció el día 3 de mayo, como bien lo dijiste. Fue el último elemento de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana del Escuadrón 201 que teníamos con vida. Y pues bueno, lamentablemente falleció el día 3 a los 100 años de edad. 100 años, ¿quién era el sargento Gutiérrez Marín? Él nace en 1924 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, e ingresa a las Fuerzas Armadas a los 17 años. En el año de 1942 ingresa a la Escuela Militar de Transmisiones, que por cierto cumple 100 años este plantel militar en este año. Ingresa a la Escuela Militar de Transmisiones, se gradúa 2 años después como sargento segundo de transmisiones, con las habilidades para operar diversos sistemas de comunicaciones que en ese entonces tenía el ejército mexicano. Es designado para integrarse a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana en 1944 y en 1945 es desplegado al Teatro de Operaciones del Pacífico, integrándose a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. ¿Qué significa para las Fuerzas Armadas y para la historia de México el Escuadrón 201? Bien, el Escuadrón 201, pues, si bien es la unidad que representó no solo a las Fuerzas Armadas, sino a nuestro país en este conflicto armado, después de que México declarara la guerra a las potencias del eje, el hecho de pertenecer a esta fuerza sin duda debe haber sido muy significativo y muy importante para todos sus integrantes, y sobre todo pues una muestra de su patriotismo y de su convicción de servicio
para atender esta problemática. Para los hijos de la patria, este tipo de despedidas para sus familiares, ¿cómo los acompañan las Fuerzas Armadas? Gente que sin duda lleva y puso el nombre de México muy en alto. Sin duda, sin duda. Las Fuerzas Armadas tienen un proyecto de seguridad social que permite atender al personal, sobre todo en estas circunstancias. Vaya, fue el último del Escuadrón 201, que permite atender de acuerdo a lo que sus derechos que corresponden de acuerdo a la ley, atender sus necesidades. De todo y de esta larga trayectoria que tuvo el sargento Gutiérrez Marín, dentro de sus familiares, dentro de su descendencia, ¿hay historia al interior de las Fuerzas Armadas o el sargento fue el único que perteneció? La información que tengo es el único, fue el único miembro de las Fuerzas Armadas. No hay más familiares que se hayan integrado a las Fuerzas Armadas, pero bueno, el ejemplo que debe haber dado de patriotismo, no solo a su familia, sino a nosotros como militares, es muy importante. Si para el Ejército es un orgullo, para la Escuela Nacional de Transmisiones, ¿qué significa? Que uno de sus miembros, uno de sus egresados, haya sido miembro y partícipe del Escuadrón 201. Fíjese que el Escuadrón 201, integrado por 300 elementos, no todos eran pilotos, eran 38 pilotos. El resto del personal que integraba esta Fuerza Aérea Expedicionaria eran elementos de apoyo a las operaciones. Ingenieros. Médicos, y la parte de comunicaciones, para establecer los enlaces materiales de comunicaciones, es donde estaba integrado el sargento Gutiérrez Marín. Para él, sin duda, debió haber sido un evento importantísimo y demostrar el amor a México que tenían estos jóvenes que fueron desplegados en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa con estos nombres al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Hay otra manera de ponerlos el nombre en el alto? Vaya, generando aulas, auditorios. ¿Hay una manera de recordarlos al interior de las Fuerzas Armadas, más allá de lo que hemos visto en estos últimos días? Por supuesto. Imagínense el legado que nos dejan estos jóvenes que estuvieron participando activamente en la Segunda Guerra Mundial, la convicción de servir a México, de ser patriotas con nuestro país. Es un legado importantísimo y también un estímulo muy fuerte para quienes portamos el uniforme de la patria hoy en día, y sobre todo para quienes portarán el uniforme en futuras generaciones. Sin duda, el legado de Gutiérrez Marín, del sargento, es inolvidable y es ahí palpable, ¿no? Lo tenemos por lo que significó la presencia de México en este conflicto mundial. Así es. Pues muchas gracias, Everardo Becerra. Gracias por estos minutos y por supuesto por atender el llamado para comprender la importancia de lo que significa General Everardo Becerra para nuestras Fuerzas Armadas y para la patria, lo que sucedió el fin de semana y por supuesto también el legado que deja, en este caso, el sargento Gutiérrez Marín. Lamentablemente, su fallecimiento el día viernes es lamentable, pero quisiera informarle a usted y a su auditorio que hoy lunes en la mañana, como no ocurría hace más de 80 años, los valientes integrantes del Escuadrón Aéreo 201 pasaron su lista de presente. Ah, mire. Sin novedad. Qué emotivo momento seguramente se vivió. Un honor poder platicar con usted. Y nuevamente nos pone sobre la mesa lo importante que es la cercanía de nuestras Fuerzas Armadas con la sociedad y en este caso el reconocimiento que debemos tener con quienes ya no están entre nosotros. Así es. Muchas gracias, general. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches. Gracias. Es el general Everardo Becerra. Vamos a ir a la pausa comercial. Es muy breve, ya volvemos.
Bueno, un fuerte despliegue de protección civil y elementos de seguridad pública se vio en Zacatecas. Esto luego de la explosión de un vehículo al exterior del bar Terraza Condesa. Omar Hernández, tienes detalles de esto que ocurrió. Ya hay declaraciones del propio fiscal y también del propio gobernador. Te saludo y te doy la bienvenida, Omar. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias, muy buena noche. Efectivamente, ya hay avances en las investigaciones. Ahora se sabe que una persona, un hombre con un bidón de aproximadamente 19 litros de gasolina, el bidón, no sabemos lo que contenía este bidón, se acercó al vehículo que estalló y que estamos viendo en pantalla. Se recuperaron los videos de la cámara de seguridad del lugar y también de los establecimientos en las inmediaciones. Se le está siguiendo el rastro para saber por qué se hizo esta detonación. Las autoridades han explicado que no fue una explosión propiamente con algún tipo de explosivos lanzados, como algunas versiones lo sugerían. Tampoco había conocimiento de extorsiones hacia este restaurante. De hecho, ninguno de los restauranteros ha señalado a través de esta comunicación que tuvieron con las autoridades estar siendo víctimas de extorsiones o cobro de piso. Lo cierto es que esta explosión cimbró prácticamente toda el área metropolitana. A 3 kilómetros a la redonda tenemos contacto de que se sintió esta vibración. Si te parece, vamos a escuchar a las autoridades hablando sobre el avance que han tenido este lunes en estas investigaciones. Es importante también recordar, no hay personas lesionadas, no hay personas con quemaduras, únicamente se tiene registro de 4 personas atendidas por crisis nerviosa. Se advierte una persona del sexo masculino, el cual camina. Tenemos 2 ángulos, de hecho son los ángulos de estas cámaras que se encuentran. Uno que se advierte que trae un bidón en la mano, ¿no? Y otro ángulo donde se advierte que ya prendió fuego y es lo que origina o deriva en la explosión de este vehículo. Bueno, y en ese sentido también, Omar, veíamos las mismas declaraciones prácticamente que hizo el gobernador David Monreal, ¿no? Que habían rociado, que se había visto en estas imágenes cómo llegaron con un bidón, rociaron y aventaron esto para prender el automóvil. Sí, así es. A final de cuentas, también un dato relevante es que en ese lugar, en esa terraza, se iba a presentar un rapero una media hora después, por lo que había ya afluencia de los clientes, quienes afortunadamente las puertas de emergencia traseras sirvieron, porque como lo hemos visto en las imágenes, esa entrada se convirtió en un infierno en relación a las llamas, temperaturas muy altas, que si no hubiera existido una puerta trasera, hubiera sido prácticamente imposible que salieran. Esto permitió pues que hoy no estemos hablando de desgracias, de personas heridas. Sin embargo, sí, falta esta respuesta de las autoridades para capturar a él o los responsables. Nos vuelve a poner sobre la mesa, Omar, pues que estas personas no se tientan el corazón ante nada y les vale cualquier cosa que esté encima o enfrente de sus intereses. No importa que haya un lugar lleno de gente, llegan y se les hace muy fácil, o quizá lo hacen con esa intención, de provocar el mayor daño posible y el mayor terror posible. Qué cosa vivida allá en Zacatecas el fin de semana. Omar, gracias, cuídate mucho. Estamos al pendiente. Excelente noche. Igualmente, buenas noches. Y en donde sigue la violencia es en Culiacán, en Sinaloa. A la mañana de este lunes se encontró el cuerpo de un hombre colgado en una estructura del Malecón Nuevo. A unos metros del cuerpo se encontraba una cartulina con un narcomensaje. Manuel Aceves, tienes información y también que ha habido otros registros de violencia en algunos otros puntos de la entidad. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas tardes, Sinaloa. Efectivamente, siguen presentándose hechos violentos que el pasado domingo dejaron un saldo de 6 personas sin vida, pero que este lunes continuaron dejando situaciones de violencia. Este caso de la persona que fue localizada en el Malecón Nuevo, llamado Malecón Nuevo, Francisco Labastida, Boulevard Francisco Labastida, muy cerca, ahí en la colonia Chapultepec, de donde hay escuelas, hay centros de escolares y pues ahí, en ese punto, fue localizada esta persona colgada de un puente, una escena de horror, una estampa que no se veía desde hace mucho tiempo, y muy cerca de ahí un mensaje amenazante de facciones de grupos delictivos contrarias, aludiendo precisamente, amenazando
que eso le iba a pasar a pues las personas que de alguna manera interfirieran en sus intereses. Es lo que se sabe hasta el momento de este mensaje. La persona ya fue identificada como Margarito, de 56 años, quien había sido privado de la libertad el pasado fin de semana, el sábado concretamente, en la colonia La Amistad de Culiacán. Pero además se siguieron presentando otras situaciones de violencia. Hace prácticamente cuestión de una hora fue atacado un negocio, una marisquería en la colonia Hidalgo de Culiacán, donde una persona terminó sin vida y otra resultó herida, fue trasladada a recibir atención médica. Pero en la zona norte del estado también se siguieron presentando situaciones de violencia. Se desataron balaceras, incluso se tapó por un determinado tiempo la carretera México 15 a la altura de Las Brisas en Guasave. Una situación pues que se descontroló con pues balaceras en la zona de Guamúchil, en la zona de Mocorito, incluso es lo que se reportaba por parte de las autoridades, lo cual pues había dejado al menos 2 personas heridas y viviendas baleadas en esa zona, una bastante intensidad. Pues se escuchaban las detonaciones de arma de fuego, según lo reportan los propios habitantes de estos lugares, y que no deja descansar a las personas una forma de violencia que se ha extendido hasta estos lugares que anteriormente, semanas atrás, habían estado en relativa calma, y hoy se extiende esta violencia hacia estas zonas del estado como parte de esta guerra entre grupos delictivos que comenzó el pasado 9 de septiembre, que durante muchos meses estuvo focalizada en Culiacán, en Mazatlán, pero que se ha extendido a estas regiones, a Mocorito, a la zona norte, pues dejando pues un saldo violento que ya lo vemos precisamente también en las imágenes, con casas baleadas y con bloqueos que ya fueron despejados. Hace unos momentos ya nos comentaba la autoridad, pero se siguen presentando estas situaciones, Jaime. 8 meses, ya vamos para 9 meses de esto que está sucediendo allá en Sinaloa. Gracias, Manuel, cuídate mucho. Buenas noches. Y mire, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a María del Rosario N., presunta operadora del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, la detenida fue señalada como responsable de comprar y transportar armas hacia el estado de Jalisco. Además cuenta con una orden de captura por conspiración y coordinar la entrega de píldoras de metanfetamina y fentanilo desde México hacia la Unión Americana. Esta detención se realiza en las inmediaciones de la colonia El Llano, en el municipio de Magdalena, allá en el estado de Jalisco. Vamos ahora hasta Oaxaca, donde la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo ha denunciado la presencia de personas armadas que han atacado incluso a camionetas del transporte público y transporte de ganado en el poblado de Santo Domingo Petapa, además de que intimidan a sus pobladores para que se retiren la base de operaciones mixtas que está ya en esa zona, la cual solo les brindó seguridad por 3 semanas, imagínense. Carlos Beas Torres, coordinador de la Unidad de Comunidades Indígenas, indicó que estas agresiones afectan la seguridad y tranquilidad de al menos 300 familias que se encuentran a merced de estos grupos delictivos. Lo dijo de esta manera. El conflicto entre San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa, que es un conflicto agrario y social, porque tiene términos de inseguridad, tiene términos de violencia, persiste. Las mismas personas que emboscaron a nuestros compañeros el 13 de febrero hayan actuado el pasado 1 de mayo, donde se vuelve a agudizar el conflicto. En las inmediaciones del poblado estuvieron disparando con armas de alto poder. Miren, en Jalisco, el alcalde de Teuchitlán, José Asensio Murguía Santiago, fue detenido este fin de semana por la Fiscalía General de la República. Le acusan del delito de delincuencia organizada, así de grave, ¿eh? De acuerdo con autoridades federales, está vinculado con el rancho Izaguirre, ese que funcionaba como centro de reclutamiento forzado del cártel Jalisco Nueva Generación. Según las investigaciones, el alcalde habría permitido las operaciones del cártel al interior del municipio, escuche bien, facilitando patrullas y vigilancia para evitar la fuga de las víctimas. ¿Qué tal? A cambio, habría recibido pagos mensuales, se dice, hasta de 70,000 pesos. Les puedo mencionar ahorita, es lo que le acabo de mencionar. Se llevó a cabo la audiencia inicial y la continuación es el día viernes. Pues ya es un tema que las autoridades van a resolver, es lo que les puedo mencionar nada más el día de hoy. Es un caso complejo, sí.
Así es. Eso será el día viernes, en la continuación de la audiencia inicial. El día de hoy solo se escucharon los datos de prueba por parte de la Fiscalía. Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Vamos a hacer nuestro trabajo y las autoridades van a tener que resolver conforme a derecho. Mire, a mediados de marzo, el mismo alcalde, José Ascensión Murguía, dijo al medio El Occidental que no sabía nada sobre el rancho Izaguirre hasta que fue asegurado. Según él, estaba dispuesto a ser investigado. Esa nota, pues igual, nosotros no estamos enterados de lo que está pasando en ese rancho, como dicen. Yo creo que si el fiscal pues hace las investigaciones correspondientes, pues nos va a servir muchísimo también a nosotros. ¿Ustedes están abiertos a que... Sí, estamos abiertos a que se hagan las investigaciones y eso nos va a ayudar mucho a llegar al punto que todos deseamos que se aclarezca. Mira, no se había dado cuenta nadie, la verdad, y si te das una vuelta aquí al pueblo o más en más de la delegación de La Estanzuela y tú preguntas qué es lo que estaba pasando, nadie se va a dar cuenta. ¿Nunca les habían reportado? No, nada. Bueno, sin embargo, Movimiento Ciudadano Jalisco salió en defensa del alcalde Teuchitlán. A través de un comunicado, la dirigencia estatal del partido aseguró que Murguía actuó siempre en el marco de la ley y confió en que podrá demostrarlo durante el proceso judicial. Recordó además que fue electo y reelecto por la ciudadanía, lo que según el partido respalda su gestión. Además, pidió una investigación sin sesgos partidistas y exigió que el proceso legal se lleve a cabo de manera justa y sin ninguna motivación política. Vecinos de Capulhuac, en el Estado de México, solicitaron la destitución de la alcaldesa Selene Hernández, quien fue señalada de agredir a una psicóloga. La víctima, identificada como Miriam, difundió un video en el que explica que fue agredida por la alcaldesa y una de sus familiares y un elemento de la policía municipal, y que ahora teme por su propia vida y la de su propia familia. Esta mañana los vecinos montaron una movilización al exterior del Palacio Municipal para exigir al gobierno que tome cartas en el asunto sobre este caso. Este video es para dar a conocer que el día 2 de mayo de 2025, dentro de las instalaciones del DIF municipal de Capulhuac, donde laboro como psicóloga, fui agredida física, verbal y sexualmente por la señora presidenta Selene Hernández Herrera, y que se sepa el abuso de autoridad que ejerce en su cargo, creyéndose intocable. Pues yo exhorto primeramente a la gente de aquí de mi pueblo, de Capulhuac, que levante la voz, porque no es la primera que ha sido humillada, no es la primera que ha sido lastimada de esta manera. De lo demás, pues que las autoridades hagan su labor. Una pausa, vamos a regresar con mucha información, lo que ha ordenado Donald Trump de Alcatraz y otros asuntos más. Híjole, vamos a hablar de un tema sensible y tiene que ver con la creación de empleo. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer esta cifra, la de empleo para abril, donde no nos fue muy bien, que digamos, debido, pues sí, a que fue la Semana Santa, pero hay registros y cifras, y estaba viendo gráficas que no luce nada alentador. Mi querida Ana Cari, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Hoy te saludo con estas malas noticias en el sector del empleo formal, y es que el IMSS dio a conocer que durante abril se registró una pérdida de 47,442 plazas, o que también se traduce como una caída de 0,2% si se compara con el mes de marzo. Y bien lo dices, algunos analistas aseguran que esto se debe a que durante abril se atravesó el periodo vacacional de Semana Santa, y si bien estos días no son obligatorios de descanso, algunos trabajadores sí pudieron tomarse un respiro de sus labores, y también las empresas, lo que generó que tuvieran menos contrataciones y derivó en esta desaceleración en el empleo formal. Sin embargo, más allá de este efecto estacional, las cifras de abril representa el peor cuarto mes del año en la generación de empleo en los últimos 20 años. Se trata de la mayor pérdida de plazas formales para un abril, solo después de la caída que se registró en el mismo mes de 2009 de 60,218 plazas. Y también tenemos que destacar la pérdida extraordinaria de 555,247 empleos que se registró en abril de 2020 en medio de la pandemia y de todos los efectos adversos que tuvo sobre la economía
y que también tocó al empleo formal. Durante abril se contabilizaron 222.417.668 plazas formales registradas ante el IMSS. De estas, 87% es permanente y 13% eventual. En cuanto a los estados, más malas noticias, la mitad registró caídas. Las más pronunciadas fueron en Tabasco con menos 8.3%, Campeche menos 5.3% y Zacatecas con menos 3.9%. También hubo aumentos, poquitos, pero hubo. Edomex con un alza de 3.4%, Colima 2.9% e Hidalgo con 2.7%. En cuanto a los sectores, la construcción fue el que tuvo el mayor golpe con una caída de 5.5%. La industria extractiva cayó menos 0.3% y 2.8% para el ramo agropecuario. Y aquí donde hubo un poquito de aumento fue en el comercio y el sector eléctrico con 2.3% y 2.1%, así como 1.6% para los servicios sociales. Bien lo dices, el panorama no es alentador del todo. Algunos analistas aseguran que la incertidumbre económica que genera esta política monetaria, política arancelaria del presidente Donald Trump va a provocar también un fuerte impacto en el empleo formal, debido a que las empresas pues van a reconsiderar un poco sus planes de inversión, los movimientos que puedan hacer en las plantas y los corporativos que tienen en nuestro país y que pueden derivar en movimientos en el empleo formal que tienen aquí en nuestro país. Un panorama nada alentador. Nada alentador. Ver la construcción en esos niveles, Ana Cari. Los expertos señalan que la construcción es uno de los principales termómetros de las economías, y ver la depresión que hay en ese sector es ciertamente preocupante. Y ver estas gráficas de las caídas que se tienen, por ejemplo, en el 2001 con la recesión del 2001, en el 2008 cuando existió la crisis mundial por las subprimes, lo que ocurrió en Estados Unidos y que nos metió en una dinámica muy compleja, la caída que se tiene en el registro de empleos en el 2020 con la pandemia, y ahora el registro que se viene observando, no de ahorita, de meses previos, es de llamar la atención, y sin duda son focos de alerta que nuestras autoridades deben de tomar en cuenta. Ana Cari, muy pendiente de lo que vaya a suceder. Ya veremos qué respuesta hay por parte del gobierno sobre esto que se dio a conocer hoy del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, Jaime, vamos a estar al pendiente de las reacciones y lo que diga el gobierno federal acerca de estas cifras. Gracias, Ana Cari. Buen inicio de semana. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Pues ya el tiempo corre, muy pocas horas del inicio del cónclave para elegir al nuevo Papa. Este lunes llegaron a Roma ya los 133 cardenales que van a participar en la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica. Además, este martes celebrarán la última congregación antes de encerrarse en la Capilla Sixtina. En la sesión de la mañana hubo 26 intervenciones que abordaron el derecho canónico, la naturaleza misionera de la Iglesia, el papel de Cáritas para defender a los pobres, la necesidad del cuidado de la creación, la guerra en un mundo fragmentado y la preocupación por la división de la Iglesia, entre otros. Y vamos hasta el punto de la noticia, hasta el Vaticano, porque estamos muy, pero muy cerca de que inicie este cónclave, la elección del nuevo Papa. Ya se encuentra mi compañero Carlos Zúñiga, titular del Espacio del Mediodía en esta misma pantalla. ¿Qué nos tienes, Carlos? Te saludo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches para ustedes. Aquí ya llega la madrugada en Ciudad del Vaticano, a unas horas ya de que comience este cónclave para elegir al Papa número 267 de la historia. La nota ahora es que los cardenales se van a concentrar a partir de este martes en Casa Santa Marta para poder aislarse del mundo y reflexionar, orar, para poder tener así la inspiración de elegir al nuevo Papa. Hoy pudimos ver a varios cardenales saliendo de Casa Santa Marta, lo mismo caminar aquí en la Plaza de San Pedro y platicar con algunos de ellos. Han sido muy cautelosos a la hora de dar declaraciones porque no quieren influir de alguna manera o incluso comprometerse. Pero más allá de estas declaraciones que vimos y de estas apariciones furtivas aquí en San Pedro, lo que nos han dicho hay detrás realmente es una división de los cardenales sobre quiénes han platicado en estas reuniones previas al cónclave en seguir con el trabajo del Papa Francisco, y otros que dicen que hay que dar un giro y regresar a la tradición
al dogma de la Iglesia Católica. Es básicamente lo que se ha estado discutiendo prácticamente desde que el Papa Francisco falleció hace 2 semanas. ¿Qué rumbo va a tomar la Iglesia Católica? Y es también un reto, un desafío, el que estos cardenales se conozcan, porque recordemos que la mayoría fueron nombrados recientemente por el Papa fallecido, por el Papa Francisco, de tal manera que muchos de ellos no se conocen. Para muchos será la primera ocasión que participen en un cónclave. Ellos tendrán que dominar el idioma de los demás, tendrán que brincar esta barrera del lenguaje y también defender sus convicciones. La Santa Sede está preparando incluso un documento con fotografías y biografías de los cardenales para distribuirlos entre ellos mismos, pues para que se conozcan y que a la hora de estar conviviendo en la Capilla Sixtina y en Casa Santa Marta sepan cómo dirigirse a cada uno de ellos. El pronóstico en cuanto a la duración del cónclave es muy variado. Hay quienes pensaban hace una semana que esto iba a ser ágil, rápido, pero hoy, y por la forma en la cual muchos cardenales expresaron de lo que estaban viviendo en estas reuniones previas, podría, dicen, tratarse de un cónclave un poco más largo de lo que estábamos acostumbrados en 2013, en 2005 o incluso en aquel cónclave de 1978 con el Papa Juan Pablo II. Mañana se concentran en este lugar que fue construido o mandado a construir por el Papa Juan Pablo II, que es una especie de hotel para darles alojamiento aquí, Casa Santa Marta, que fue donde vivió el Papa Francisco, y se aíslan del mundo, no tendrán contacto con la televisión, con la radio, no tendrán Wi-Fi. Incluso se ha hablado de que se cortará la comunicación por celular aquí en territorio vaticano para evitar cualquier contacto con el exterior. Jaime, a unas horas de que comience este cónclave hay mucha expectativa y ahora, a diferencia de lo que pasaba hace una semana y media, pocos se atreven a hacer pronósticos sobre quién podría resultar el futuro Papa. Gracias, Carlos. Estamos informando de esto y más desde Ciudad del Vaticano. Regresamos contigo a la Ciudad de México. Buenas noches. Gracias. Gracias a Carlos Zúñiga por este enlace y bueno, pues muy pendiente, atentos y por supuesto con lo que ocurra el minuto a minuto allá desde Ciudad del Vaticano. Y uno de los últimos actos del Papa Francisco fue la donación de uno de los papamóviles para los niños heridos y desnutridos de Gaza. Dicho vehículo será transformado en una unidad sanitaria para atender a los menores en Palestina. El papamóvil, que fue ocupado durante su peregrinación a Tierra Santa en Jerusalén en el 2014, fue entregado a la red de ayuda católica Cáritas, la cual se encargará de dotar la unidad con equipo médico y personal de salud para el diagnóstico y tratamiento de los niños, así como otros suministros vitales. Vamos ahora con temas internacionales. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un nuevo plan militar para intensificar su ofensiva en Gaza. Mire, estamos hablando de ello, con el objetivo de derrotar a Hamas, mantener el control del territorio y forzar el desplazamiento de civiles hacia el sur. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, respalda la propuesta de promover la inmigración voluntaria de gazatíes a Egipto o de Jordania y también rechazada por ambos países. Hamas rechazó el plan y lo calificó como un chantaje político. La Unión Europea ha expresado su preocupación por el aumento del sufrimiento en la población palestina. בלילה ישבנו עד שעה מאוחרת בקבינט והחלטנו על פעולה עצימה בעזה. זו הייתה המלצת הרמטכ"ל, ללכת, כפי שהוא אמר, להכרעה של החמאס, ובדרך הוא חושב שזה יסייע לנו גם לחלץ את החטופים, ואני מסכים איתו, אנחנו לא מרפים מהמאמץ הזה ולא נוותר על אף אחד. Mire, a pocas horas de que se anunciaran los planes de aumentar la ofensiva en Gaza, cientos de personas se manifestaron al frente del Parlamento israelí para pedir un acuerdo con Hamas que garantice la liberación de los rehenes que siguen retenidos en Gaza. We want the hostages back. We want our soldiers back. Our kids are being sent to a purposeless war. En otros temas, el presidente Donald Trump anunció que quiere reabrir la prisión de Alcatraz, y esta que está allí en San Francisco fue cerrada en 1963 para encarcelar a delincuentes, según esto, a los más violentos de Estados Unidos, como un símbolo de ley y orden. La prisión, que se ubica en una isla ahí en San Francisco, famosa por haber albergado a Al Capone, hoy, pues sí,
quienes hemos tenido la oportunidad de ir, es un sitio turístico, ahí te dan un tour, conoces cómo están y cómo eran los lugares, la leyenda esta de si se escapó o no se escapó un señor de ese lugar a las aguas heladas de esa parte del océano. Bueno, pues Trump anunció a través de su cuenta Truth que afirma que el país está plagado de criminales reincidentes y que su propuesta ante esta solicitud fue criticada ya por líderes demócratas, quienes la calificaron de pues una propuesta poco seria. Lo dicen así. Veremos si esto llega a un buen puerto. Último corte, regresamos. Ya está con nosotros Minelli Ataide con toda la información deportiva. ¿Qué fin de semana, Minelli? ¿Qué fin de semana? Bueno, te ríes de uno, híjole. Es que, ¿sabes qué? Vas a ver, Que pensé que me ibas a decir, oye, eliminaron a los... bueno, los eliminaron, eso ya no es noticia. No, oye, bueno. ¿O es noticia? Aparte a ver, nada más rápidamente lo que decías, mucha información deportiva en el boxeo, la farsa de Saúl El Canelo Álvarez, qué cosa tan espantosa, qué pelea tan espantosa. ¿Cómo se permite Y yo eso? creo que en Arabia Saudita pues han de estar enojadísimos porque no hubo espectáculo, pagaron demasiado para lo que vimos, pero bueno, esa es otra historia. ¿Sabes como qué se me imagina? Como de esas de feria, que llegas y aguántele 3 rounds al campeón y le vamos a dar una bolsa. Y órale, yo me subo. Totalmente. Y ahí me pero está correteando el campeón todo el tiempo. Mira, la verdad es que siempre lo hemos dicho, ¿no? Realmente ahora es Canelo el que elige a sus rivales. O sea, esa es la ventaja que tiene Saúl El Canelo Álvarez. Pero bueno, la verdad es que muy mala pelea, ya lo decías tú, realmente, pues, me parece que ni pelea podemos decir que hubo, ¿no? Y rápidamente, ahora sí, vámonos a lo que querías escuchar, Jaime, porque sí, efectivamente, los Pumas quedaron eliminados, pierden 2-0 ante Monterrey. ¿Te dolió? Sé que te dolió. Claro. Oye, realmente, ya lo decíamos, ¿no? O sea, me parece que sí es mucho mejor equipo Monterrey en cuestión en todas sus líneas, tiene un mejor plantel, tiene un equipo mucho más completo, a pesar de todo lo que hay en el interior de broncas, porque, bueno, Martín de Michelis, aunque salió hace unos días a decir que no, la verdad es que sí ha habido ciertas situaciones con los jugadores, sobre todo con Sergio Canales, pero bueno, al final derrotan 2-0 justamente a Pumas. Oye, y ahí queda, ¿no? No puedes tener un jugador como Rubalcaba que entre y a los 12 minutos te expulsen. Sí, o sea, sí, claro. Y como él, te hago una lista larguísima de los que ya en ese equipo no deberían de estar. Exactamente, y tendrá que poner manos ahí en ver quiénes sí, quiénes no, y la mayoría me parece que no, si es que el proyecto de Efraín Juárez va a continuar y él también tendrá que decidir, ¿no? Qué jugadores realmente. Y también serenarse, él. Los expulsaron junto con De Michelis, ¿no? O sea, trae un estilo que creo que eso nos da para platicarlo justamente en un espacio diferente, ¿no? Trae un estilo interesante para muchos, exagerado para otros, pero bueno, ahí está lo que está tratando de poner más Efraín Juárez, como un poquito más de actitud, de garra, pero para muchos a veces está sobre se excede, exactamente. Ahí estamos viendo los que sí clasificaron. Oye, entonces estos ya son los partidos. Sí, estos son los partidos: Necaxa Tigres, León contra Cruz Azul, América contra Pachuca, y al final ahí tenemos también Toluca contra Monterrey. Estos serán los partidos ya de los cuartos de final, los que sí lograron clasificar. Al final clasifican también el 8 y el 9, ¿no? Pues digo, el 7 y el 8, perdón, el 7 y el 8, que pues para justicia deportiva tendremos que mencionarlo de esa manera. Claro, pues ya haremos nuestra quiniela, mi querida. Claro que sí, mañana estaremos ahí viendo a ver quién sí, quién Perfecto. No. Gracias, Minelli, buen inicio de semana. Gracias, igualmente. Gracias, cuídate mucho. Nos vamos, quédense con Pedro Gamboa, mañana aquí a las 7 de la noche.